tardes, hermanos. Ya le hemos cantado y nos hemos gozado con los cantos. Son cantos alegres, los cuales nos ayudan a seguir adelante. Vamos a seguir con nuestro estudio. Jeremías, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Del 12 al 22. Si alguien quiere leer dos versículos cada quien. Espantaos cielos sobre estos, horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, Es Israel siervo, es esclavo, porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua de Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo, collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramero. Te plantaste de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Dromedaria. Le dijo dromedaria. La está llamando camello. Los camellos son dromedarios, un camello. Bueno, vamos a ir a una pequeña oración para ponernos en la mano de Dios. Vamos a ver. Padre Santo, en esta hermosa tarde que nos has dado, le damos las gracias por traernos con bien. Así nos ponemos en sus manos para aprender una poca más de su porción, sabiendo y reconociendo que estos ejemplos son para que nosotros atendamos a su llamado, a su consejo y no nos alejemos. Así también, Padre, le pedimos que nos dé las fuerzas para poder entender y comprender y llevarnos a cabo en nuestra vida cotidiana, sabiendo y reconociendo que todo esto se vuelve a regresar hasta los días de hoy. Así le pedimos, Padre, que nos ayude y que usted sea con cada uno de nosotros. Así todos se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque lo damos. Amén. Amén. Dios está contendiendo con su pueblo, con la tribu de Judá, y le está mostrando y le está diciendo el pecado que ellos están llevando a cabo. Pero Dios está dialogando con ellos.
antes de llevar a cabo su castigo, porque ya en el capítulo 1, acuérdense que ya le había mostrado lo que él iba a hacer, que las tribus del norte iban a acaparar o iban a arrasar con ellos, y los iban a hacer esclavos. Pero aquí Dios está dialogando con el pueblo de Judá, porque lo habían dejado. Y Dios, antes de castigar a los pecadores, bueno, debate con ellos para llevarlos al arrepentimiento. Igual, al día de hoy, antes de que llegue el justo juicio de Dios, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, bueno, Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que vengan al arrepentimiento, que cambien su manera de pensar y que dirijan sus pasos hacia Dios, antes de que venga Jesús y anuncie el justo juicio de Dios. Y aquí el pueblo de Judá no tuvieron temor, a pesar de que Jeremías anunció todo lo que iba a suceder. Si usted lee el libro de todo Jeremías, vemos que no se arrepintieron y Dios llevó a cabo todo lo que pasaron. Bueno, al día de hoy también Dios trae sus justos juicios. Dice que va a haber una condenación eterna para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que no andan en los caminos de Dios. Va a haber una condenación eterna y Dios la va a traer, pero todo es por medio de la palabra. O sea, antes de que llegue eso, Dios anuncia el arrepentimiento. Y que sigamos el camino angosto, el cual nos lleva a la vida eterna. Y que no sigamos por ese camino ancho, el cual lleva a la perdición. Pero, así como Jeremías anunciaba lo que Dios estaba haciendo, el pueblo cerraba sus oídos. El pueblo seguía en su mismo caminar. El pueblo seguía adorando a esos ídolos que se habían encontrado o que habían metido al pueblo de Dios. Por eso, Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Esta frase, porque mi pueblo ha cometido dos males, bueno, introduce los pecados dobles de los israelitas, destacando su rebelión espiritual. El término mi pueblo enfatiza la relación del pacto entre Dios e Israel. Acuérdense que Dios hizo un pacto entre su pueblo y que nunca los iba a dejar. Pero aquí fue al revés. Aquí el pueblo dejó a Dios. Se rebeló contra Dios. Y hay ahora una consecuencia de su pecado, de su traición. El concepto de dos males sugiere un completo alejamiento de Dios. Trae dos males, bueno, les está anunciando dos males. Y es un completo alejamiento de Dios. Recordando la doble naturaleza del pecado. Acuérdense que ellos habían aceptado obedecer a Dios cuando les entregó los 10 mandamientos. Pero ahora con estas actitudes, estos hombres se alejan y no llevan a cabo el pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso dice: me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Dios es representado como la fuente de agua viva, simbolizando la vida y el sustento y pureza. ¿Cómo los trajo en el desierto? No perecieron. Dios, a pesar de que en el desierto no hay agua, a pesar que en el desierto, bueno, si lo experimentamos al día de hoy, nosotros, yo sé que no lograremos salir del desierto, pero Dios les dio todo, les dio sustento, nunca los abandonó, porque Él es la fuente misma de la vida. Esta metáfora se refleja allá, por ejemplo, en Juan, capítulo 4, versículos 10 al 14, donde Jesús dijo, Jesús le decía al pueblo de Judá, aquel que no reconocía a Jesús como Dios, Jesús dijo: si conocieres el don de Dios, a quien es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Me equivoqué en la introducción, aquí habla de la samaritana, en el pozo. Pero en la otra, a los sacerdotes sí les hablaba del cuerpo, del sustento. Y dice el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús, hablando con la samaritana, enseñándole acerca del agua de vida que era nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros ya bebimos de esa agua. Cristo nos da la vida, una nueva vida que es en Cristo Jesús. Pero si nos apartamos del agua, pues podremos morir en el desierto. La tribu de Judá se había apartado de Dios, habían abandonado la fuente de agua viva y estaban a punto de morir. Estaban a punto de pasar las consecuencias por haberse alejado de Dios. Si nosotros nos alejamos del agua de vida que es Cristo, también nos morimos espiritualmente, pero las consecuencias son graves de apartarnos de Cristo. Y aquí las consecuencias del pueblo de Judá también van a ser graves. Dice Jeremías en su escritura, y han cavado sus propias cisternas rotas que no pueden aguantar. Sería una cisterna que está agujerada porque en el rancho o allá en los tiempos de antes, las mamás nunca tiraban las ollas, aunque tenían un agujerito como quiera las cuidaban. Y hay veces que nos mandaban a traer agua y esa venía con el agujerito y a veces llegábamos con la mitad de agua. Estas personas, el pueblo de Dios, dice que habían cavado sus propias cisternas rotas que no pueden aguantar. Las cisternas eran embalses artificiales usados para recoger agua de lluvia, comunes en las regiones áridas de Israel. Esta frase ilustra la inutilidad de confiar en los esfuerzos y las sabidurías humanas. O sea que ellos habían confiado en su propio esfuerzo. Ya habían dejado a Dios, ya no querían confiar en que Dios los guiara, en que Dios los llevara, en que Dios los cuidara, sino que se habían apartado de Dios. Ellos trataban de seguir adelante por sus propias fuerzas. El acto de cavar cisternas representa autosuficiencia e idolatría, ya que los israelitas buscaban seguridad y satisfacción en otros ídolos en los cuales esos no tenían poder, en los cuales ídolos no hablaban, no miraban, no oían. Habían puesto sus ojos en dirección opuesta. Como por ejemplo, ¿se acuerda cuando el pueblo empezó a fabricar la Torre de Babel? Y la empezaron a fabricar ¿para qué? Para llegar hasta donde está Dios, según ellos. Pero ya cuando empezaron a edificar la torre, empezaron a haber divisiones. Por ejemplo, en Génesis 11, del 1, déjame leerle un poco. Tenía entonces toda tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra. Estos ya, su pensamiento se estaba alejando de los mandamientos de Dios. Ya sus pensamientos estaban yendo por otro lugar. Como al día de hoy, muchos dicen, aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, muchos dicen que por ser bueno va a entrar al cielo. Pero es algo que el hombre ha pensado desde hace mucho tiempo. Es algo que el hombre ha inventado. Cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que sin Cristo nadie puede entrar al cielo. Es necesario estar en Cristo para poder llegar y pasar estas alturas de las cuales nosotros vemos. Y estos hombres, allá, los de Babel, bueno, querían edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, pero le querían poner un nombre. Ya se estaban desviando de lo que Dios les había mandado. Y si usted lo sigue leyendo, bueno, Dios les hace o les da pensamientos diferentes a cada uno y quita de su mirada o de lo que ellos estaban pensando hacer y se distorsiona esa torre. Ya no se llevó a cabo. Bueno, el pueblo de Judá estaba adorando a dioses falsos. Se había alejado del Dios el cual los había ayudado, los había cuidado, los había traído y nunca les había faltado nada. Estos hombres se esforzaban por llevar a cabo, por salir adelante por sus propios méritos, poniendo énfasis en las imágenes en las cuales ellos habían recibido, las cuales eran de otras naciones, las cuales Dios en sus mandamientos le había dicho que no se acercaran a ciertas ciudades ni se conjugaran con ciertas ciudades porque se iban a contaminar. Por ejemplo, en Isaías 55, 1, 2, hablando de las aguas y hablando de donde Dios ofrece agua de vida, en Isaías 55, 1 y 2, Dios, por medio de Isaías, invita a su pueblo a buscar el sustento en Él, no en otras cosas, en las cuales no pueden ayudarnos, en las cuales las otras cosas no nos satisfacen. En Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestras almas con grosura. Lo que pasa es que el pueblo se había alejado de Dios, ya no confiaba en que Dios le sustentaría. Si alguien tiene un comentario en ese versículo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios era todo su sustento. Para el día de hoy, como cristianos, ¿quién es nuestro sustento? Es Dios. Pero si nos alejamos de Dios, ¿en dónde vamos a encontrar nuestro sustento? Podemos ir y buscar nuestro sustento en el mundo, en lo terrenal, en nuestros trabajos, pero a veces nuestros trabajos nos van a fatigar, nos van a cansar y después nos van a frustrar. Pero si nuestro sustento es Dios, podemos tener la satisfacción de que en cualquier prueba, en cualquier debilidad o en cualquier aflicción, Dios está al tanto de todo lo que nos pasa. El pueblo de Judá se había apartado de Dios, ya no confiaba en Dios, sino confiaba en sus ídolos. Al día de hoy, el dinero puede ser un ídolo. Aunque no adores una estatua de palo, aunque no adores algo físico o material, el dinero puede ser un Dios para mí.
El trabajo puede ser un Dios para mí. La familia también puede ser un Dios para mí. O sea que debemos de tener cuidado en las consecuencias que podemos tener si nos alejamos de Dios. Jeremías 2:14 sigue diciendo, ¿es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? O sea, ¿por qué se ha dejado engañar por ciertos ídolos los cuales no le pueden ayudar? ¿Por qué se esfuerza en ir en aquel lado? Si Dios está de este lado y ellos caminan de este lado, dice, ¿por qué ustedes se esfuerzan en ir de este lado y Dios les está llamando y no vienen de este lado? ¿Es Israel un esclavo? Esta pregunta retórica resalta el estatus de Israel como pueblo elegido de Dios, separado de otras naciones. Históricamente, Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, simbolizando su relación de libertad y pactando con Dios en seguirlo y adorarle y buscarle. Porque desde que lo sacó de Egipto, ya no fue esclavo de Egipto, sino que ahora seguía al Dios único, el cual Dios los había escogido para vivir con ellos y ayudarles en todas sus necesidades y debilidades. Pero ahora Jeremías les está diciendo por qué han dejado al Dios que los sacó de la esclavitud y ahora son esclavos del pecado. Igual, al día de hoy, Dios nos redime, nos limpia, nos libra del pecado, pero a veces nos volvemos a esclavizar del pecado. Recuerden que son ejemplos de Israel, el cual en un tiempo vivió esclavo, pero Dios lo libertó, pero ahora viene a ser otra vez esclavo, pero ahora es esclavo del pecado, adorando ídolos. Bueno, el apóstol Pablo dijo allá en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros, al día de hoy, fuimos libres del pecado, pero ya no debemos de practicar el pecado, porque si lo practicamos nos hacemos esclavos otra vez del pecado. Por eso es necesario meditar siempre en la palabra de Dios. Dice Jeremías, ¿por qué entonces se han convertido en presa? Esta pregunta aborda las consecuencias de la infidelidad e idolatría de Israel. Por ejemplo, Jeremías 2.15 dice, Jeremías 2.15 al 22, si alguien lo quiere leer, que está un poquito largo. Jeremías 2:15. Sí. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Hasta el 22. Aún los hijos de Memphis y de Tanés te quebrantaron la coronilla. ¿No te cargó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conocía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebelión te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol, frondoso te echabas como ramera. Te planté vid escogida, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? 22. Sí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dios estaba enseñando, por ejemplo, el versículo 15, dice, los cachorros
¿Qué nos da a entender? Bueno, que se rebelaron. El pueblo de Dios, Dios lo traía como un cachorrito. Él lo cuidaba, lo protegía. Pero dice que los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, o sea, se rebelaron contra Dios y asolaron su tierra. O sea, se apartaron donde Dios los llevaba. De las tierras de Dios los llevaba, se apartaron. Y luego dice el versículo 16, dice, aún los hijos de Memphis y de Tapnes te quebrantaron la coronilla. O sea, ¿qué entiende usted? Lo cansaron a Dios. Lo cansaron. Por eso mandó Dios a Jeremías para que hablara al pueblo. De que iba de peor en peor. Su rebelión era muy grande, era muy fuerte. Si nosotros, hermanos, si nosotros desobedecemos a Dios, ¿usted cree que Dios se enojará si lo desobedecemos todos los días? Esto los trataba como cachorros de león. El león, cuando trata a su cachorro, lo cuida, lo protege. Dios así era con su pueblo, lo protegía, lo cuidaba, pero dice, ya me cansaron. Cuando Dios llevaba al pueblo, cuando Moisés llevaba al pueblo también, en una ocasión dice Dios, ya estoy cansado de este pueblo. Pero Moisés abogó por el pueblo. Y por Moisés no fue muerto todo el pueblo en el desierto. Bueno, al día de hoy nosotros estamos en este desierto para poder llegar hasta las moradas celestiales. Pero si usted vive en desobediencia, practicando el pecado constantemente, alejándose de Dios constantemente, ¿usted cree que Dios va a decir, no, ya estoy cansado de este hermano? Así como en Apocalipsis habla de las iglesias, hay una iglesia donde dice, pues que no eres ni frío ni caliente, dice, donde eres tibio, ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios también se cansa. Dios también se cansa. En el versículo 22 dice, cuando ya uno quiere buscar el arrepentimiento, a lo mejor puede ser muy tarde. En el versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Los intentos humanos de limpiarse del pecado, simbolizados por la lejía y el jabón, son insuficientes. La verdadera purificación solo viene de Dios. Estamos leyendo Jeremías y es un ejemplo de que el pueblo ya estaba en su pecado hasta el tope. Ya Dios ya dice, ya me tienen hasta la coronilla. Pero estamos viendo, todavía no llegamos más adelante, que Dios va a proveer el medio para que sean limpiados de su pecado, que es Cristo. Ahora nosotros estamos limpiados por medio de Cristo nuestro pecado. Pero la pregunta es, ¿estará Dios? Bueno, ya ahora que estamos limpiados y si seguimos pecando, seguimos faltando, seguimos haciendo esto, ¿usted cree que algún día le vamos a llegar a cansar a Dios y va a decir, no, ya, déjalo que se vaya? Por eso es necesario ir al arrepentimiento, o sea, un cambio de mente, un cambio de vivir, un cambio de pensar. Pero Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. O sea que si yo me estoy alejando de Dios y vivo en pecado, pero quiero rehacer mi vida con Dios, bueno, necesito tener frutos dignos de arrepentimiento para que Dios me acepte otra vez. Pero si yo sigo viviendo en mi pecado y digo que ya me arrepentí, pero mis frutos no son dignos de arrepentimiento, bueno, puede que Dios me deseche algún día. Ya Dios había desechado al pueblo de Judá. Él sabía que no le iban a escuchar. Y estas mismas escrituras nos dicen que siguieron ellos en rebeldía. Pero acuérdense que es un ejemplo, todavía no llegaba Cristo. Y el día de hoy tenemos a Cristo, el que nos limpia. Dice aquí que aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, dice, la mancha de tu pecado va a seguir. Pero Dios siempre provee un medio para ser limpiados.
separarse de Dios, Israel se ha vuelto vulnerable ante las naciones vecinas, convirtiéndose en presa de sus enemigos. En el Nuevo Testamento se nos advierte a nosotros. En 1 de Pedro 5:8 dice que debemos de ser sobrios y que debemos de velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros también podemos ser presa fácil de nuestro enemigo el diablo. El diablo quiere nuestra alma. El diablo quiere llevarnos al destino que él tiene destinado, que es el infierno. Ahí quiere llevarnos. Pero debemos de ser sobrios y debemos de velar. La condición de Israel como presa es resultado de su desobediencia y de su alejada de Dios. Esto nos sirve como advertencia para permanecer fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Porque ellos no fueron fieles, a pesar de que Dios había hecho pacto con él. Bueno, ellos desobedecieron el pacto. Y nosotros, cuando nos bautizamos, ¿con quién hizo pacto usted? Pues hicimos pacto con Cristo, de seguirle a Cristo. Y ya Cristo pone sus condiciones de aquel que quiere seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo cuesta, no es fácil. Pero Él dijo que Él iba a estar con nosotros y nos iba a ayudar en todas nuestras necesidades y debilidades. Así que no se aleje del pacto que usted hizo con Cristo para que no seamos desechados, así como y no pasemos por las consecuencias que pasó el pueblo de Judá. Dice el pueblo, Jeremías 2, 23 y 24, si alguien lo quiere leer. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras Baales. Miras tu proceder en el valle, conoce lo que has dicho, lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montones acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la tendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque el tiempo de su celo la hallarán. Aquí la describe con dos bestias, el camello y el asno. Dice el versículo 23, dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria, ese es su camello. Dromedaria ligera, que tuerce su camino. Y luego le dice, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Bueno, esta frase enfatiza la negación de los israelitas sobre su idolatría. Ellos dicen, no, nosotros no estamos adorando a ídolos, pero acuérdense que Dios todo lo ve. El término profanado se refiere a la impureza espiritual, a menudo asociada con la adoración de ídolos. Observa tu comportamiento en el valle y reconoce lo que has hecho, le dice Jeremías. El valle probablemente se refiere al valle de Hinón, un lugar asociado con las prácticas idólatras, incluyendo el sacrificio infantil de niños. ¿Se acuerdan allá en 2 de Reyes 23:10? Donde dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Ahí es donde sacrificaban a los niños en Hinón. El llamado a reconocer es un llamado al arrepentimiento. Dios insta a los israelitas a enfrentar sus pecados con honestidad, a que se arrepientan y a que ese arrepentimiento sea genuino. Esto refleja la tradición profética de llamar a su pueblo de Dios a volver con un corazón arrepentido. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero qué pasó? Siguió
no quiso enderezar su camino. La imagen de una joven camella ágil sugiere inquietud y falta de rumbo, simbolizando la infidelidad de Israel y la búsqueda de dioses extranjeros. Esto refleja el adulterio espiritual de Israel, ya que persiguen a varios ídolos sin comprometerse con el Dios verdadero. La asna montés, acostumbrada al desierto, en tiempos bíblicos estos animales eran conocidos por su capacidad de sobrevivir en duras condiciones desérticas, representando una vida sin restricciones por las normas sociales ni la ley divina. O sea que estos animales podían vivir mucho tiempo en el desierto sin ponerle restricciones, y así era el pueblo de Israel. No querían escuchar las instrucciones de Dios. El asno montés, esta imagen se utiliza para describir el estado espiritual de Israel, destacando su rebelión y búsqueda a la idolatría. El desierto simboliza un lugar de desolación y estéril espiritual, en contraste con la tierra prometida, la bendición y abundancia. En vez de ir en dirección a la tierra prometida, estos iban por un desierto, en el cual no encontraban la salida. ¿Quién puede frenar su pasión? Versículo 24, la pregunta retórica enfatiza a la naturaleza incontrolable de la infidelidad de Israel. Así como un burro salvaje no puede ser domado fácilmente, la pasión de Israel por la idolatría parece inagotable. Dios les hablaba y les hablaba y seguían, dices, ustedes parecen unos burros, dice, porque no me hacen caso. Entonces los compara con dos animales salvajes que no entienden y ni son controlados. Y así era el pueblo. ¿Qué podemos ver en estos versos que hemos leído? ¿Qué ejemplos o enseñanzas podemos ver? Yo traigo aquí algunos ejemplos. Podemos ver el peligro de los deseos desenfrenados. Así como el burro salvaje se mueve por sus deseos, debemos tener cuidado de no permitir que nuestros propios deseos nos alejen de Dios. Las consecuencias de la idolatría. La búsqueda de dioses falsos por parte de Judá condujo a la desolación espiritual. Debemos protegernos de las formas modernas de idolatría que pueden ocupar el lugar de nuestro Dios en primer lugar. El llamado al arrepentimiento. El mensaje de Jeremías fue un llamado a volver a Dios. A nosotros se nos recuerda la importancia del arrepentimiento al día de hoy para no apartarnos de Dios y no desviarnos. Otro ejemplo que podemos ver es la inutilidad de buscar la realización fuera de Dios. O sea, buscar cosas por nuestro propio esfuerzo. La búsqueda del burro salvaje es, en última instancia, insatisfactoria. La verdadera satisfacción y la verdadera paz se encuentra en nuestra relación con Dios. Y por último, la paciencia y la justicia de Dios. Es lo que podemos ver en estos versículos que acabamos de leer. Aunque Dios es paciente, acuérdense que hay un momento en que permite que las personas afronten las consecuencias a causa de sus decisiones. Así que no debemos pasar por alto las restricciones que Dios nos da. Porque a veces pensamos que Dios nos está castigando, pero son las consecuencias de cada uno de nosotros, de nuestros actos, los cuales nos llevan a veces a estar afligidos, estresados, en muchas maneras. Así que debemos de tener cuidado en nuestras emociones. Por último, ya nos quedan 5 minutos, Jeremías 2:25 dice, Jeremías le dice al pueblo, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Qué entiende usted de ahí? Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños
he amado y tras ellos he de ir. Bueno, esta frase sugiere una advertencia contra las consecuencias de la idolatría y de la infidelidad espiritual de Israel. En la antigüedad, ir descalzo era a menudo un signo de pobreza, vergüenza o duelo. Esto refleja el llamado de caminar por los caminos del Señor, como se ve en Deuteronomio 5:33. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si nosotros nos apartamos de Dios, vamos a andar, pues como dice uno, así, descalzos, pisando y lastimándonos, porque cuando usted, bueno, el que está impuesto a andar descalzo, pues ya no siente, pero uno que está impuesto a traer zapatos, quítese el zapato y salga a las piedritas, ¿qué siente usted? ¿Le lastiman, verdad? ¿Le lastiman las piedritas? Bueno, dice, guarda tus pies de andar descalzos. ¿Qué es mejor? ¿Estar con la protección de Dios o andar buscando nosotros una protección en la cual no existe aparte de Dios? Por eso es necesario vivir siempre en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, porque vivir cerca de Dios obtenemos prosperidad y vida eterna. Pero si vivimos alejados de Dios, pues nunca vamos a tener paz. Siempre vamos a andar estresados, ya sea por el trabajo, por la familia, por todo. Acuérdense que Jesús dijo en Mateo 6, parece que es 25, donde no os afanéis ni por el sustento, ni por el abrigo, ni por el calzado. Bueno, vamos a leerlo y con eso terminamos. Mateo 6:25. Nosotros no debemos de estar afanados por las cosas de este mundo. Si nosotros nos acercamos a Dios y confiamos en Él y vivimos haciendo sus mandamientos, bueno, tenemos todas sus promesas. Mateo 6, si alguien lo encontró. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Esta bendición es para nosotros, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no quería regresar a las ordenanzas de nuestro Dios y quería vivir en su rebeldía. Pero nosotros, esto es un ejemplo para que nosotros no vivamos en rebeldía, sino que nos acerquemos más a Dios, que Él nos da el sustento y todas las cosas. Nomás que hay que tener fe, una fe sincera, una fe fuerte en creer lo que Dios nos promete. Porque con fe, bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario siempre confiar en todas las promesas que Dios nos ha dado y seguir
a pesar de que a veces tenemos días buenos, a veces tenían días malos, pero seguir confiando en que Dios está con nosotros y Él nos seguirá ayudando. El pueblo de Judá siguió su rebeldía, y así lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios y que Dios les bendiga.